Presentamos Yo elegí educar, un programa desarrollado por la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción del Campus Los Ángeles en conjunto con la Dirección de Educación Municipal. Dedicado a la pasión, compromiso para educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Muy buenas tardes, ya estamos aquí en un nuevo capítulo de Yo elegí educar. Hoy día jueves 29 de septiembre estamos llenos de energía, bien felices y contentos porque iniciamos una nueva instancia para seguir aprendiendo sobre lo que es ser profesor o profesora. Esta gran vocación, ¿cierto?, que tienen muchos y muchas para el servicio de tantos y tantas en nuestro país y en el mundo, porque hoy día tenemos a alguien que está afuera, alguien que está aquí en nuestro territorio nacional, pero también alguien que está fuera de nuestro territorio, pero que es nuestra. Así que vamos a presentarla desde ya, pero antes quiero recordarle a toda nuestra audiencia que pueden compartir nuestra transmisión, que pueden comentar, que pueden, ¿cierto?, interactuar con nosotros frente a las diferentes redes que tenemos también disponibles para ustedes. Recordarles también de que somos un programa que está organizado por estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología de la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles, en conjunto con docentes del Departamento de Ciencias Básicas de nuestro campus también. Así que, bueno, también agradecerle a la Dirección Comunal de Educación, quien también nos permite y nos apoya en transmitir este programa. Muy bien, ahora sí, voy a presentar a nuestras dos grandes invitadas, que me imagino que el mundo docente ya las ubica, porque las siguen, ven sus likes, ven sus consejos, sus tips, ¿ya? Y nos acompañan hoy día para mostrarnos esta gran vocación que tienen, sobre todo en una temática que ya les vamos a dar a conocer. En primera instancia, quiero presentar, ¿cierto?, a la profesora Paola García Valladares, la mejor conocida, ¿cierto?, como la profe Pao Pao. Bienvenida, profesora Paola. Muchas gracias, Luis Francisco. Estoy súper contenta de esta invitación. Estoy además aquí con mi amiga, así que creo que vamos a tener un ratito muy agradable para compartir con ustedes y con las personas que están del otro lado y nos están acompañando de alguna u otra forma. La magia de las redes sociales. Sí, la magia, y aquí vamos a tener más magia porque van a entregarle tips, ¿cierto?, sobre algo tan importante como la evaluación docente. Así que así es. Atentos, atentos todos. Ya, y por el otro lado tenemos a la profesora Rayén Inostroza, que también ya nos acompañó en varios programas, ya nos ha acompañado, así que ahora nos viene a compartir la misma experiencia con la profe Pao Pao. Así que le damos la bienvenida a la profe online. Bienvenida, profesora Rayén. Muchísimas gracias por esta invitación, me encanta estar aquí conversando con ustedes y sobre todo ahora creo que mi capítulo favorito con Pao Pao porque vamos a poder hablar de lo que la está llevando en este momento, que es la evaluación docente, así que esperamos poder compartir todo lo que hemos aprendido durante esta experiencia. Sí, sin duda va a ser una instancia para que todos, ¿cierto?, reflexionen, una guía, ¿cierto?, como consejo, sobre todo en un proceso que genera cierto estrés por los docentes, porque es una etapa también decisiva para algunas cosas fundamentales los docentes. Así que aquí van a estar estas dos expositoras aquí contándonos, vamos a hablar y vamos a tratar de dividir la conversación en esa sintonía, ya en los módulos que ustedes trabajaron, para que podamos, ¿cierto?, mostrarles algunas cositas breves, ¿cierto?, porque yo sé que ustedes hicieron sesiones, pero vamos a tratar de entregarles lo más primordial, ¿cierto?, por medio de Yo elegí educar. Así que vamos a comenzar y vamos a hacerlo como todas las semanas lo hacemos, y vamos a invitar a Araceli Orias a que se conecte con nosotros y nos comente qué hay de nuevo en los avisos y noticias de esta semana. Araceli. Hola, muy buenas tardes. Como Luis ya me presentó, soy Araceli Orias y esta semana les presentaré los avisos y noticias que ocurrieron. La primera noticia se titula Postítulo UDEC busca transformar la educación técnico-profesional del Biobío. Esta noticia se trata de un programa que es financiado a través de un proyecto FIT regional que busca dar sustento científico a la toma de decisiones en el aula, articulando las asignaturas del plan general de la formación con las especialidades técnicas.
Las clases de esta iniciativa comenzaron en abril. Esta noticia fue extraída por el Diario de Concepción. La siguiente noticia se titula: Universidad de Chile convoca encuentro gratuito sobre la formación y trabajo pedagógico. Esta noticia se trata de la 8ª edición de la Semana de las Pedagogías, la que se desarrollará por primera vez de forma semipresencial. Invita a todos los docentes y esta se va a realizar desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de octubre, donde se abordarán diversas temáticas, dentro de las cuales resalta la convivencia escolar, la educación sexual integral, innovación educativa, experiencias estudiantiles de investigación y acción, entre otras. Para saber más con respecto al programa de actividades y el formulario de inscripción, pueden hacerlo a través del sitio web oficial de la Universidad de Chile. Esta noticia fue extraída del diario El Dinamo. La siguiente noticia se titula: Escuela chilena fue catalogada como una de las 3 más innovadoras del mundo. Esta noticia se trata de la Escuela Básica Emilia Lascar de Peñaflor, donde se encuentra en el top 3 de la categoría Innovación del Premio Internacional. El premio es por un proyecto audiovisual Emilia TV, un espacio de encuentro. Ahora, este proyecto audiovisual en el colegio es utilizado como un canal de YouTube que impulsa las actividades de esta escuela. Para poder apoyar nosotros este proyecto, tenemos tiempo hasta el 2 de octubre, donde estarán abiertas las votaciones para apoyar a las escuelas del top 3 de la categoría Innovación y otras. Lo pueden hacer a través del enlace que se ve en la presentación. Una noticia muy relevante que es de nuestra universidad dice: diversos establecimientos visitan la UDEC, Campus Los Ángeles. Como hemos visto nosotros como estudiantes últimamente, diversos colegios, liceos y escuelas han visitado las dependencias de nuestro campus, viendo las ofertas de carrera, las becas y los beneficios que le entrega la Universidad de Concepción. La siguiente noticia dice: lanzamiento de iniciativa Smart Grown BioBio se realizó en Los Ángeles. Iniciativa cuyo lanzamiento se realizó en la sede INACAP Los Ángeles. Se trata de la primera preaceleradora de enseñanza superior de la provincia de Biobío, al alero de 5 casas de estudio de la enseñanza técnico-profesional de la provincia, las cuales son AIEP, INACAP, Santo Tomás, Universidad Católica de la Santísima Concepción y Virginio Gómez. El objetivo de esta iniciativa es potenciar el emprendimiento y la innovación de los estudiantes de sus casas de estudio y en el resto de los estudiantes de la educación superior. Esta noticia fue extraída del diario La Tribuna. Dentro de los avisos les traigo: Del bosque al aula. Es una iniciativa gratuita destinada a capacitar profesores y profesoras de ciencias de la educación media de la región de Biobío en temáticas de biodiversidad, servicios ecosistémicos y restauración ecológica. Para saber más sobre este tema, pueden ingresar a los diferentes perfiles que salen expuestos en la diapositiva. Y dentro de las fechas para recordar, les traigo que el 28 de septiembre, que fue exactamente ayer, fue el Día Internacional del Divulgador y la Divulgadora de Ciencias y Cultura Científica. Estos son todos los avisos y noticias que le traigo para esta semana y los dejo con Luis Francisco. Muchísimas gracias y bueno, agradecerle al equipo audiovisual y a toda la gente que es cierto comparte con nosotros noticias y ya pueden también enterarse a través de las redes. Ya nosotros también vamos compartiendo ahí las cosas que hacen los colegios, las actividades que son bueno también compartirlo. Quiero, como programa, ¿cierto?, reflejar un saludo grato a establecimientos que están de aniversario en esta temporada en nuestra comuna, que son el Colegio San Gabriel y el Colegio San Rafael, específicamente porque hoy también celebra aniversario de la Fundación Juan 23 de acá. Así que hay muchos profesores que trabajan de acá de la universidad, que fueron egresados de acá de la Universidad de Concepción en esos establecimientos. Así que enviarle a toda la comunidad educativa un gran abrazo y muchas felicitaciones por cierto cumplir con esta gran labor de educar. Vamos a iniciar desde ya la conversación de esta gran temática que es la evaluación docente.
Y quisiera preguntarles desde ya, no sé si han tenido la oportunidad ya de evaluarse, ustedes, no sé, bueno, la profesora Rayén está allá, pero contarnos un poquito de cómo han percibido esta experiencia de la evaluación docente. Comenzamos con la profesora Pau Pau. Gracias, Luis Francisco. Sí, efectivamente yo me evalué, ya viví este proceso y la verdad de las cosas que si tú me preguntas cómo lo viví, yo siento que tuve la fortuna de rodearme de profesores que ya se habían evaluado antes, por lo tanto aprender del otro es un aspecto que obviamente siempre va a jugar a nuestro favor. Lo otro que creo que jugó a mi favor es el hecho de haber organizado este proceso con tiempo. Yo apenas supe que me iba a evaluar, dispuse mi organización del segundo semestre en adelante, casi que a tiempo completo solo para la evaluación. Dejé de lado otras actividades que me hubiese gustado retomar, pero siento que es un proceso al que se le debe otorgar el tiempo que requiere, porque es mucho material el que tienes que revisar, hay muchos elementos que hay que considerar a la hora de preparar una buena evaluación, y no por el hecho de que preparemos algo que no hacemos en la práctica diaria, sino que tienes que revisar muchos aspectos que uno con el paso del tiempo no se da cuenta porque no lo tienes que registrar. Entonces acá, como es un proceso que se construye en base a toda la experiencia que vas teniendo y que se traduce finalmente a una grabación y a un portafolio, que estemos o no a favor o en contra, no representa finalmente el trabajo que estamos haciendo, pero sí es la oportunidad que nosotros tenemos para demostrar lo que estamos haciendo y finalmente cómo estamos cautivando a nuestros estudiantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí es un proceso que requiere de mucho tiempo, de mucha preparación, de mucha lectura, hay que documentarse, hay que conversar al respecto, pero siempre he dado el mismo consejo en el sentido de que es bueno tomar este proceso con tiempo y saber filtrar, porque hay muchos profesores que van a querer ayudar, pero te van a dar mucha información, y hay profesores que de repente no pueden como con toda esta avalancha de información y van a decir, oye, ¿sabes qué? Mejor no me digan nada, porque no quiero que me estén bombardeando de mucha información que no voy a saber filtrar. Entonces el tiempo, el poner filtro, digamos, a todo lo que te están contando y saber organizarse, yo creo que fueron la clave. Afortunadamente, cuando tú te evalúas en los primeros años, cuando tú egresas, tienes la posibilidad de que tu primera evaluación sea que casi formativa, por los años me refiero. Entonces tu resultado tiende a ser casi formativo porque estás preparado para el otro proceso. Sin embargo, yo estoy súper conforme con los resultados que obtuve. Creo que reflejan el trabajo que hice y de todas maneras es un proceso que yo creo que hay que vivir. Más allá de todo el estrés que uno vive, que uno siente, que llora, porque no vamos a disfrazar esta evaluación. Pero sí, yo creo que es necesario que los profesores, de alguna u otra forma, con algunos cambios o no, pero vivamos este tipo de procesos, porque sin duda los procesos reflexivos son tremendamente importantes y nos ayudan a construir una mejor versión de nosotros mismos. Sí, sin duda. O sea, la educación hoy en día está basada en la reflexión progresiva Exactamente. y eso es súper importante. Ahora, yo creo que igual un tema, y lo que uno ve siempre aquí en la universidad o afuera cuando hace sus prácticas, es como el temor del impacto que tiene la evaluación. ¿Ya? Entonces, ahí a lo mejor en el cambio que hay de formativa en los primeros años, aquí ya te lo van a considerar para muchos factores, yo creo que ahí preocupa. ¿Cuál es la percepción, profesor Rayín, que vive usted? Nunca he estado a través de, vivido por, mi cabeza, estoy tan confundida, lo siento, porque en mi cabeza estoy hablando con mi perro, diciéndole en inglés que pare, por favor, porque quiere estar tan cerca. Nunca me he enfrentado a la evaluación docente en Chile. Solamente he vivido la evaluación en Estados Unidos, pero el sistema es exactamente lo mismo. Hay que crear un portafolio, en el portafolio uno tiene que hacer las planificaciones, reflexiones y después estamos hablando de la clase grabada. Entonces, exactamente la misma situación. La diferencia está en... ustedes tienen la consecuencia de los salarios, los sueldos van a tener un impacto. Para nosotros, si no somos bien evaluadas 3 años seguidos, nos echan de la escuela. Entonces, como un poquitito más rígido, tenemos también otra vez las consecuencias monetarias, si nos va bien, va subiendo un poquitito el sueldo, pero después de 3 años, si no subimos a la categoría de excelente o excelente con
admiración o con prestigio, como sea que se llame la categoría, no podemos trabajar en esa escuela. Entonces hay personas que luego de esa evaluación tienen que ir a trabajar a establecimientos privados. Luego de cierta cantidad de evaluaciones no se puede volver a reevaluar, entonces hay gente que tiene que salir del rubro de la pedagogía. Entonces creo que todavía es un proceso para Chile amigable. Para Estados Unidos, Minnesota especialmente, no es amigable, y por eso ahora sobre todo hay mucha gente que dice, no, no queremos ser profe en este sistema. Tomamos exámenes de pedagogía y exámenes de profesionalismo, además del examen de conocimientos específicos. Entonces, es súper entretenido compararlo con PAO, porque cuando estamos reuniéndonos y hablando de la evaluación, estamos comparando cómo funciona el sistema chileno con el sistema estadounidense, y no hay mucha diferencia, es casi exactamente lo mismo, los criterios son los mismos cuando hablamos del marco para la buena enseñanza, las expectativas profesionales son las mismas. Entonces eso es algo que creo que hay que verlo desde una perspectiva positiva para Chile. Todavía somos flexibles, todavía se nos permiten muchos errores y todavía está el enfoque a la reflexión. Para acá es, si tu resultado no es bueno en la evaluación docente, no puedes ser profesor. Pero sí, creo que es un sistema que a mí me ayudó a crecer un montón, pero creo que gracias a la presión, porque sabía que mi título y mi futuro en este país estaba 100% en la evaluación. Si no salía bien, tenía que devolverme para Chile. Y es más drástico, es mucho más drástico el impacto que tiene. Y qué bueno ver ver esta relación, o sea, comparar, mejor dicho, estas dos realidades. Vamos a comenzar escuchando a las profesoras aquí sobre alguna evaluación, no, algunos tips, ¿cierto?, para esta evaluación docente, sobre todo enfocado ahora en este ratito, en la primera parte, el portafolio, ya que me imagino que ustedes también lo han visto, la profe Paola lo ha visto desde acá, la profe Rayen desde allá. Contarnos, ¿en qué consiste, cuál es el enfoque y las competencias que el profesor debería haber reflejado, ¿cierto?, para que tenga un exitoso, ¿cierto?, una exitosa evaluación. Profesora Paola. Sí, mira, la verdad las cosas es que este portafolio reúne 3 módulos. Y el primero tiene que ver con una tarea, ¿cierto?, de planificación. Tenemos que presentar entonces 3 planificaciones, donde se van a evaluar principalmente la formulación de objetivos, porque un profesor tiene que ser capaz de, obviamente, cumplir con esta tarea. Y además se evalúa la relación que existe entre el objetivo planteado y el diseño de actividades que nosotros estamos proponiendo para fomentar cierto el logro de estos objetivos. Entonces la complicación a la que se enfrentan distintos profesores es que, y yo creo que lo van a vivir ustedes también como estudiantes que nos vamos a enfrentar de repente en las prácticas o en distintos colegios donde hemos estado, que hay 1001 formatos de planificación. Entonces el problema es aunar criterios. Si se redacta en primera persona, se redacta en función de lo que hacen los estudiantes, si tengo que poner esto o no lo pongo, con qué nivel de detalle, es necesario explicitar estas cosas o no, es un mito o no, que tengo que nombrar el objetivo, tengo que leerlo, no lo puedo borrar, bueno, 1001 cosas que se han compartido en las redes y ha sido muy criticado este primer módulo por la tarea específica de planificar. Y yo creo que ahí hay que sentarse a leer siempre los insumos. Nosotros con Rayen siempre estamos recalcando eso. Tenemos nosotros el manual, tenemos todos los insumos que se suben para apoyar este proceso, por lo tanto es necesario que para rendir una buena evaluación y cumplir con lo que las rúbricas nos están solicitando, lo primero es la lectura, para poder preparar obviamente estos módulos. Luego de la planificación tenemos un proceso reflexivo, ¿cierto? Y que tiene que ver también con la ejecución de una evaluación, un diseño de evaluación que nosotros vamos a presentar, que ahí dependiendo de la especialidad hay profesores que prefieren presentar una guía, una prueba escrita, otros prefieren presentar alguna lista de cotejo, una rúbrica, entonces ahí hay muchas posibilidades. Lo bueno también es que podemos ahí diversificar y masificar la elección, así que los profesores tenemos tiempo también para aplicar esta evaluación y luego reflexionar al respecto, que es muy potente. Tenemos también la oportunidad de hablar acerca del uso del error, de cómo nosotros generamos instancias para que en nuestra sala se vea
¿cierto? Que es un espacio amigable, que tenemos aulas bien tratantes, que respetan también que el error es una oportunidad de aprendizaje y que finalmente a través de él nosotros también vamos construyendo conocimiento. Por lo tanto, tenemos esta tremenda oportunidad. Y todo eso yo creo que se traduce, para ya dejar a Rayén también que hagamos esta comparación, se traduce en lo que nosotros hemos dicho, que en primera instancia la lectura de todos los materiales que nosotros tenemos ahí a disposición, no creo que sea un momento para probar cosas nuevas. Yo creo que uno tiene que dar cuenta de lo que hace habitualmente, porque no hay espacio para equivocarse ahí, a pesar de que obviamente estas evaluaciones permiten cierto grado de permisividad respecto de cómo organizamos la clase, cómo disponemos de algunas cosas que nosotros debiésemos entrenar, o temas tan importantes como la gestión del tiempo, que es cierto, en la práctica diaria uno como que es más permisivo, no tan rígido, digamos, con esto, pero acá sí o sí tienes que cumplir con los tiempos. Entonces, la gestión del currículum también. Mucho hemos hablado respecto de los materiales que tenemos a disposición y tratamos de inventar clases o inventar nuevos recursos teniendo las bases curriculares, teniendo los planes y programas de estudio, que en el fondo hay sugerencias de actividades, vienen las habilidades, las actitudes, todo declarado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es triangular la información, gestionar todo lo del currículum, relacionarlo con el marco para la buena enseñanza, tener obviamente siempre a nuestro lado los manuales y por supuesto las rúbricas que nos indican cómo vamos a ser evaluados. Entonces, esta primera instancia evaluativa reúne todo eso. Entonces, siempre con Rayén hemos dicho la importancia de ir a leer, de buscar la información que está ahí disponible, porque la rueda ya hace rato que se inventó. Entonces no hay necesidad de que vayamos a inventar algo nuevo en este momento. Sí, siempre el llamado es a ser creativos, profesores, cierto que siempre estemos buscando estrategias, pero en este minuto tenemos que condensar todo lo que ya sabemos y obviamente reflejarlo en este primer módulo. A lo que va seguro, o sea, por supuesto. Qué importante lo que dice en realidad de concretar primero cosas que ya han experimentado los docentes, o sea, lo que se hace, lo que dio resultados, lo que es sólido y no cierto las posibilidades al error en la evaluación de ellos. A eso me vuelvo, ¿ya? Ahora, me gustaría preguntarle a la profe Rayén también que nos diga cómo es el sistema ya. ¿Se toma en cuenta en este portafolio, en esta primera parte, el contexto en donde se encuentre el profesor? Y justo estaba pensando en hablar sobre el contexto, porque cuando estábamos haciendo el live con Pau, enseñando sobre estas 3 partes del módulo 1, muchos docentes nos enviaban mensajes diciendo, ¿me pueden revisar si el objetivo está bueno? ¿Me pueden ayudar a decidir qué evaluación sería la mejor para mi clase? Y con Pau siempre tuvimos que repetir, quizás tu objetivo está bueno si pensamos en la estructura, pero si no estás enganchando tu objetivo con la realidad que estás viviendo en el aula, con el tipo de estudiantes que tienes, con las actividades que vas a relacionar tu clase, no puedo responsabilizarme por el resultado de tu evaluación docente. Entonces, sí, el contexto es absolutamente todo. Es lo que nos da el marco para poder diseñar nuestra planificación. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una clase de 7º básico, lenguaje y comunicación, donde estamos viendo la unidad de poesía, hay muchos objetivos que se pueden hacer, pero exactamente qué está pasando en ese momento en la clase, qué está pasando con tus estudiantes que, por ejemplo, tienen necesidades educativas especiales, qué está pasando con estudiantes que no tienen materiales en sus casas. Todo eso es algo que se quiere considerar y lo vemos una y otra vez en los manuales, en los libros, en las recomendaciones de las páginas de Docente Más y de CPIP. Lo dicen todo el tiempo. Esto no es rígido y depende de la realidad de cada docente y depende de lo que estemos enseñando en la clase también. Es lo mismo acá y eso es algo que yo siempre me he preguntado. ¿Cómo una persona que no es parte de mi contexto educativo puede evaluar mi clase observada? O puede incluso pensar en evaluar mi planificación cuando estamos hablando de portafolio. En nuestro caso, nosotros tenemos personas especialistas de la comuna. Entonces saben qué pasa en esa escuela pública, saben qué pasa en esta escuela privada, saben el porcentaje de estudiantes con necesidades educativas especiales. Esa es mi problemática con la evaluación en Chile. Allá, cualquier persona de cualquier ciudad va a evaluar a cualquiera sin siquiera conocer el contexto. Nosotras estuvimos con Pau en una entrevista con
personas que trabajan en la evaluación, no solamente en la parte escrita, perdóname por mi perro otra vez, pero si lo pongo en la jaula se va a poner a llorar ¿Quieres todo. estar en pantalla? Sí, quiere ser famoso. Eso es algo que siempre estábamos cuestionando con Pau. ¿Cómo una persona de Santiago va a ver la evaluación de una persona de Punta Arenas y va a decidir si la clase es buena o mala? Va a decidir si el profesor está siendo profesional o no profesional. Y eso es algo que no puedo entender y es algo que no tiene sentido para mí. Cuando hablamos de la pedagogía en general, sí hay normas y sí hay ciertas rúbricas que nosotros utilizamos universalmente. Sin embargo, muchas veces los docentes se olvidan en la parte de reflexión del portafolio, se olvidan de decir, estas son las realidades que tengo en mi sala. La razón por la que tuve que moverme 6 veces a esa esquina es porque ahí hay un estudiante que tiene autismo, hay un estudiante que tiene dislexia. Eso no lo ponen. Y eso es lo más crucial, porque la persona que lo está mirando desde afuera va a decir, el profe tiene preferencia, está yendo a esa esquina. Todo eso es una reflexión docente, pero la evaluación en sí es una etapa que nos permite reflexionar y que nos permite decidir qué cosas puedo mejorar como docente que me van a servir también en el futuro. Así que de las 3 partes, planificación, evaluación y reflexión, mis favoritas son la planificación y la reflexión. La evaluación es importante, pero siempre tratamos de priorizar lo formativo más allá de lo sumativo. Y esa es otra problemática también. Cuando no saben si quieren hacer una lista de cotejo, si quieren hacer una evaluación escrita completa o si quieren hacer una evaluación que esté dividida por distintos ítems. Eso es algo que, aunque leamos un libro, nunca podemos dar una respuesta. Depende solamente de cómo tú, conociendo a tus estudiantes, cómo eliges ese instrumento de evaluación para que realmente muestren el desarrollo del aprendizaje. Sin duda, eso se va viendo completamente en la vida real, o sea, en el acto, ya ahí finalmente el profesor clase a clase va sacando sus conclusiones de incluso cómo voy a evaluar, ya, por más que a veces esté planificado, ahí van viendo las aristas que son importantes rescatar, las aristas que son importantes preguntar, y vaya, la evaluación yo creo que es algo pendiente, es una lista todavía pendiente y débil. A nivel territorial yo lo hablo, no sé si en Estados Unidos está igual, pero aquí, no sé. Incluso en la formación inicial del profesor, en la evaluación estamos como bien débil. Bueno, todo esto ya, se lleva a lo escrito, ya, pero el profesor enfrenta ahora una lista que es completamente de ser observado, de ser expuesto finalmente, que es la clase grabada. Ya, lo mismo, ¿cómo manejar esta instancia? Ya que es una instancia bastante, que yo creo que coloca más nervioso a los docentes, ya la clase grabada, porque finalmente ahí se ve todo y más, ¿ya? Disfrazarla, no disfrazarla, armarla, o sea, actuarla, ¿a qué límite se tiene que llegar? Profe Paola, comenzamos con usted. Mira, la verdad las cosas es que yo, voy a ser súper sincera, cuando yo me evalué, yo ya estaba con Instagram, entonces como que todo este proceso yo lo compartía en las historias y todo esto. Entonces, una de las cosas que yo más repetía era que a mí no podía con la sensación de que estaba disfrazando la situación, porque primero yo estaba en una sala donde no me correspondía, no era mi sala, entonces yo decía, esto ya es actuado porque no es mi sala. Segundo, estaba con estudiantes que, si bien yo soy profesora diferencial, por lo tanto hay que trabajar en aula común y en aula de recursos también. Por distintas razones decido una de estas dos posibilidades y el mismo día se junta con una actividad de la escuela misma. Entonces tú dices, bueno, esto puede ocurrirle a cualquier profesor de que en el fondo no va a tener a todos los estudiantes ahí, habría sido una mejor decisión quizás evaluarme con todo el grupo, solo con unos estudiantes. Entonces tú en ese minuto empiezas a cuestionar todo y yo no podía con la presión de sentir que estaba disfrazando la realidad porque no era lo que yo vivía todos los días. Pero después me liberé de eso cuando conversé con otros colegas y les dije, sabes que me siento así porque siento que estoy como actuando esto porque no es real. Y todos me decían, Pau, es que a todos nos pasó, yo tuve clase, me grabaron en un horario donde no era mi clase. Tuve que tener a 2 estudiantes que no eran del curso, porque en el fondo había otro profesor que se estaba evaluando y me los dejaron acá. O tuve un asistente con la que no trabajo,
porque no había nadie más que me pudiera acompañar en la clase y no me quise quedar solo, porque también se puede. Es ideal, de hecho, estar sin asistente en algunos cursos, pero bueno, esas son otras sutilezas. Entonces, a lo que voy yo, que es una situación que aunque uno no quiera, de cierta forma se disfraza, porque uno se prepara de sobremanera. Uno tiende a decir, a ver, ya, voy a hacer esta clase con este objetivo, con estas actividades, por esta cantidad de tiempo, voy a utilizar esta herramienta de evaluación formativa, y a lo mejor en un día normal sin grabación, hago una clase, pero para premiar, pero no la preparo, porque, o sea, no es que no la prepare, sino igual está debidamente planificada, hay recursos de aprendizaje, de diseño de materiales, ¿cierto? Pero no tiene el nivel de preparación mental, si tú quieres, para decir, me van a grabar, tengo que tener todo en orden, tengo que estar atento a todo lo que está pasando, me tengo que ver bien, porque la cámara, tengo que tener el tiempo, no me puedo pasar de esto, porque uno está acostumbrado, y esa es otra cosa que yo critico. Nosotros acá estamos acostumbrados a hacer clases de 90 minutos, al menos hasta antes de la pandemia. Después creo que hay algunas variaciones. Y tú tienes que condensar todo eso en 40 minutos. Entonces uno a veces dice, oye, pero estoy acostumbrada o entrenada a trabajar siempre por 90 minutos. Que sea mucho tiempo, que tenga que dividir en distintas actividades es otro tema. Pero acá lo tienes que condensar en 40 minutos. Entonces hay profesores que yo en ese minuto creo que no tenía el nivel de manejo del tiempo que tengo ahora quizás. Porque antes yo decía, ok, me voy a demorar esto, y eso yo siempre lo he dicho, se lo debo a la Rayen, porque la Rayen me decía, amiga, nos vamos a juntar a las 16:17. Y yo decía, ah, ya, a las 16:20. No, Rayen a las 16:17, o sea, el tiempo es así. Y acá es algo que uno dice, no, los chiquillos van a trabajar por 5 minutos en esto, terminan trabajando 10. Entonces, la gestión del tiempo también es algo que se aprende, y yo creo que primero lo aprendí viendo la puntualidad de Rayen, y segundo lo aprendí porque efectivamente yo gano credibilidad con mis estudiantes cuando respeto su tiempo. Y en el fondo, si yo les digo, vamos a trabajar por 2 minutos en esto, y esos 2 minutos efectivamente son 2 minutos, y no se transforman en 3,5, gano credibilidad. Por lo tanto, las actividades después, no, es que esta profe de verdad cumple el tiempo, y no necesita ser así autoritaria para esas cosas, sino que con ese tipo de palabras, o sea, que ellos crean lo que tú estás diciendo, ya ganas distintos aspectos que te van a ayudar con la clase grabada. Ahora, respondiendo puntualmente a tu pregunta de todos estos aspectos que se van a evaluar, la clase grabada tiene más del 50% de ponderación de todo el trabajo que hay que hacer en el portafolio. Creo que es como el 56 y algo, 54, no sé, pero por ahí, pero más del 50. Entonces, los profesores tienden a centrar toda su energía en la clase grabada, que está bien de cierta forma porque tienes una ponderación alta, pero se olvidan después de todo el proceso reflexivo, de lo importante que es redactar todo lo que estamos haciendo, o de tomar notas, porque cuando tú vives esto, tienes la impresión y la sensación es muy a flor de piel todavía. Pero te sientas a redactar quizás el fin de semana, y el fin de semana ya olvidaste cómo te sentías, cómo estaban los ojos de nuestros estudiantes, entonces todas esas cosas hay que ir registrándolas inmediatamente. Y para la clase grabada, yo me evalué con un curso, con un segundo básico, y uno de los aspectos que yo más agradezco haber hecho en ese minuto fue haber bajado la ansiedad de mis estudiantes presentándole al camarógrafo. Así que si tú me permites ahí un primer consejo, cuando trabajamos con estudiantes pequeñitos, es importante no en el fondo decirle, chiquillos, me van a grabar, tenemos que actuar, vamos a salir en la tele, no. Esta es una situación lo más normal del mundo. Chiquillos, me estoy sometiendo a un proceso de evaluación. Ellos son compasivos en el fondo para entender que es un proceso evaluativo también, al igual que ellos, la profesora igual se evalúa. Por lo tanto, va a venir una persona y va a grabar mi clase. Me va a grabar a mí, pero como yo estoy haciendo la clase para ustedes, ustedes también van a ser parte de esta grabación, pero van a estar detrás, bla, 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 bla. Todos mis estudiantes creían que iban a venir con una cámara de tele, o sea, de la televisión, así, con el logo del canal y todo así, una cámara gigante, y se encontraron con un camarógrafo que venía con una camarita de este porte, casi del porte de un celular, con un tremendo trípode, pero para ellos ya eso era como que la tele estaba en la sala. Entonces, ¿qué hice yo? Me acerco al camarógrafo, que por lo demás me tocó una persona muy simpática, le digo, yo me voy a hablar con un curso chiquitito, le puedo hacer unas preguntas antes que ellos vean la cámara, qué sé yo, sí, ningún problema. Chiquillos, me acompaña tal persona, mire, esta es la cámara, él les mostraba cómo se veía, qué sé yo, después nadie estaba mirando la cámara, porque típico que te estás grabando, saluda a la cámara, o están todos ahí haciendo gatitos, entonces queremos evitar eso, porque uno se pone nerviosa. Entonces con todas esas cosas, uno baja la ansiedad de los más pequeñitos, los más grandes lo entienden, o ya no van a estar haciendo gatitos y moviendo las manos, o haciéndose como bromas para incomodar a los profesores, porque los más chiquititos lo van a ver como que es algo entretenido que está pasando, o
lo van a ver como que ese video después lo van a ver las mamás. Entonces van a estar así, no van a querer opinar nada, no se van a querer mover. Entonces mejor bajar la ansiedad con ese tipo de situaciones, mostrarles lo que está pasando, conversar con ellos, y en el fondo depende únicamente de lo que nosotros vayamos a planificar. Hay alrededor de 10 indicadores, si mal no recuerdo, que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con cómo gestionamos lo que está ocurriendo dentro de la sala, la calidad del inicio, la calidad del cierre, y que son cosas que a lo mejor nosotros, sin la presión del tiempo, estamos haciendo de manera maravillosa, pero cuando tenemos que cumplir con el tiempo, cuando tenemos una persona que nos está presionando porque se va a acabar la grabación, ¿cómo gestionamos eso? Entonces, más allá de que la instancia sea estresante, yo creo que es el tiempo que ya te reduce lo que tú haces normalmente, y lo otro es que hay una persona extraña en tu sala, entonces necesariamente los estudiantes están como, digo esto, no lo digo, va a salir en el video, ¿no? ¿Quién va a ver ese video después? Entonces hay muchos factores que entorpecen un poco la fluidez de lo que uno sería en una clase normal, pero yo creo que por eso es que conlleva tanto estrés para los profesores, porque finalmente es la exposición, yo creo, lo que Sí, genera esta suerte como de miedo. sin duda. Y lo otro de que, claro, o sea, en un curso hay una diversidad enorme, y me imagino con los niños más chicos, o sea, los más grandes sí, pues tiene razón, esos más entienden el proceso un poco mejor, los niños no, entonces ahí se tiende como para el docente un poquito más de susto, más de presión, por así decirlo. Exacto. Profesora Rayén, vemos la estructura de una clase ideal, inicio, desarrollo, cierre, pero al máximo, perfecto, hermoso, maravilloso. Pero ¿cómo hacerlo con lo que decía la profesora Pau Pau en tan poco tiempo y que se note tanto? Lo interesante está en que nosotros en Chile estamos acostumbrados a tener una clase de 90 minutos. Y después, en un mes, tenemos que transformar nuestra pedagogía y tratar de practicar para hacer calzar inicio, desarrollo y cierre en 40 minutos. Esa es otra problemática que nosotros hemos conversado harto con Pau, pero bueno, hay que responder nada más. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo que el cierre y el inicio sean bien acotados. Con Pau hemos hablado antes que más o menos unos 5 o 7 minutos máximo pasar con el inicio y el cierre. Y tratar de que sea motivador. Voy a demostrar qué tan buena es mi clase si la abro y la cierro con energía y si mis estudiantes están sonriendo y están participando activamente. Esa es como la clave del éxito que siempre repetimos con Pau. Lo otro, preguntan mucho si tenemos que practicarla o no practicarla. Nosotras recomendamos no practicarla. Sin embargo, hay ciertas decisiones que se tienen que tomar. Por ejemplo, cuando estamos pensando en estudiantes más grandes, que es mi caso, enseñanza media, hay muchos y muchas profes que están preocupados de los estudiantes que van a tener malas intenciones. Y si hablamos, como decimos allá, al pan, pan, vino, vino, sí hay estudiantes que tienen malas intenciones. Hay estudiantes que a propósito van a decir cosas inapropiadas, o van a faltar el respeto, o van a estar en el teléfono todo el tiempo. Esas son situaciones que se quieren evitar y hay decisiones que se pueden tomar como institución. ¿Qué hago en este caso con ese grupo de estudiantes que sé que van a querer perjudicarme? Cuando hablamos de educación hablamos de un mundo ideal, pero creo que nuestra labor como docentes dentro del área es demostrar realmente qué es lo que está pasando. Hay estudiantes con malas intenciones, hay estudiantes sin respeto y hay estudiantes que ni siquiera les importa que va a venir una persona externa a evaluarnos. Ni siquiera les importa que nuestro futuro laboral depende de una grabación de 40 minutos. Así que esas son cosas que se tienen que considerar. Recomendamos avisar con anticipación, que no sea una sorpresa que venga una persona extraña a la clase, que se siente en un lugar y que esté con una cámara. No, avisar, prepararles. El otro día estaba por teléfono con mi hermana y yo le dije, ¿qué hiciste hoy día? Educación física, es su clase favorita, obviamente. Y me dijo, no, fue súper aburrida. Y yo le dije, ¿por qué? Ay, porque estuvimos practicando de una clase que va a venir una cámara. Yo dije, la profesora de mi hermana tiene su clase grabada. Yo dije, bueno, está bien, porque sí, ella se familiariza y sabe que en algún momento va a venir una persona con una cámara. Así que avisar con anticipación y tratar de practicar si quieren, pero lo mínimo posible, porque también queremos que nuestros estudiantes tengan emoción y tengan energía. Y si es algo repetido, no van a reaccionar de la misma manera. Es mejor que se sorprendan. Pero esa sorpresa
no tiene que venir de la mano con actividades nuevas que nunca hayamos practicado en el pasado. ¿Por qué? Porque cuando son actividades 100% nuevas, no tenemos control del tiempo, no sabemos cómo van a reaccionar los estudiantes y no sabemos cómo van a responder a las instrucciones. Entonces, todo lo que ocurra en la clase grabada tiene que ser una combinación de estrategias y actividades que hayan sido previamente utilizadas en la clase, con cierto tiempo de distancia. Una recomendación también es centrar todo en el estudiante. Eso significa que no quiero hablar por mucho tiempo, no quiero dirigir la clase y enseñar todo el contenido. La clase no tiene que ser 100% de enseñar contenido. Podemos también estar practicando lo que hemos aprendido en clases anteriores. De esa manera, estoy incorporando un montón de preguntas de análisis, de conversación, de discusión. Cada vez que tus estudiantes hablan, estás demostrando que el aprendizaje está centrado en estudiantes. La meta final que tenemos como profesionales es tratar de hablar lo menos posible en nuestro rol como docente. ¿Cómo logramos eso? Que ellos mismos vayan aprendiendo con guías, con trabajos, con exploraciones, con discusiones. De esa manera, ellos tienen su propia responsabilidad de aprender en la clase. Así que tratar de controlar el tiempo y la estructura de la clase de 40 minutos, creo que es una buena idea practicarla antes. No con el mismo contenido ni la misma planificación, pero sí los 40 minutos para saber exactamente cuánto me voy a demorar en dar la instrucción. Que esa es una manera que aprendemos acá de planificar. Mis primeros años, todas mis diapositivas abajo tienen el tiempo y los segundos que tardo. Mis clases son de 54 minutos y también inicio, desarrollo y cierre. Así que la planificación, ¿cómo debe ser? Ok, la primera diapositiva de agenda y objetivos y de las actividades que vamos a hacer, voy a leerla y me voy a demorar 20 segundos. Una pregunta que les voy a hacer, voy a tardar 1 minuto. Es un montón de trabajo y es agotador, pero mirándolo hacia el futuro, es algo que ya no necesito hacer más. Sé cuánto tardo en cada cosa, así que tengo la expectativa para mí y conozco bien a mi grupo de estudiantes también. Qué esencial eso. De planificarlo a lo mejor una vez y ya después queda como ley en nuestro quehacer docente. Súper importante la precisión del tiempo, sobre todo porque los profesores tendemos a hablar mucho y a veces decir poco. ¿Ya? Entonces, como llegar más al punto exacto, con claridad y con una comunicación bastante asertiva, que es lo que hoy día también se necesita y se solicita. ¿Ya? Así que bueno, vamos a seguir hablando de esta temática tan atractiva. Sobre todo vamos a irnos también al área de la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos. Así que también ahí coloca nervioso a varios, ¿cierto? Porque se tienden a olvidar algunas cosas, como decía la profe Pau al principio, que son más técnicas, por así decirlo, más teóricas, y que finalmente a lo mejor lo llevamos a la práctica, pero no sabemos realmente cuál es el foco teórico que estamos trabajando. Así que, muy bien, vamos a invitar a Valeria Garcés a que se una con nosotros porque nos vamos a ir directamente a las redes sociales. Valeria, ahí que se una con nosotros. Sí, Valeria. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Muchas gracias, Luis. Agradecerle a nuestras tremendas invitadas del día de hoy, declararme primero seguidora hace mucho tiempo de ambas y de todas sus actividades. Y primero, bueno, Luis primero dijo que venía a presentar en las redes sociales una etapa súper importante de nuestro programa y que nos ayuda a crecer diariamente, pero antes de las redes sociales, vamos a primero a compartir las educanotas de esta semana, que son una etapa en nuestro programa en donde contamos un poquito sobre alguna temática y queremos invitarlos a que puedan conocer la educanota de esta semana. Educanotas. Al trabajar con personas es necesario ser empático con el resto. Pero, ¿qué es la empatía?
La empatía es aquella participación afectiva que se realiza en virtud a una realidad ajena o, como se conoce coloquialmente, ponerse en el lugar del otro. Este proceso requiere del análisis de alguna situación o evento que le ocurre al prójimo y, por consiguiente, la identificación con estos sentimientos. En esta oportunidad, le dejamos la siguiente pregunta a cada docente que está escuchando. ¿En qué situaciones te ha tocado educar acerca de empatía a tus estudiantes? Ahí sí, esa fue la educanota del día de hoy. Qué importante es hablar de la empatía en nuestra labor docente y también en este proceso que estamos hablando de la evaluación, que es un tema súper trascendental. Así que les dejo un poquito con la pregunta después para que Luis Francisco pueda hacer quizá una conexión y pasamos a presentar las redes sociales de nuestro programa. Nosotros ya tenemos una amplia gama, podríamos decir, de redes sociales, estamos en casi todas porque siempre creemos que queremos llegar a la diversidad de públicos. Entonces, en primer lugar, tenemos el Facebook de nuestro programa, el Facebook, o mejor dicho, la fanpage de yoelegí.educar. En el Facebook pueden encontrar el material de nuestro programa que se asocia a el equipo, quiénes somos nosotros, de qué trata el programa, además de los profesores invitados, afiches, actividades que de repente nos comparten los colegios. Y en esta aplicación, tanto en esta red social como en Instagram, que fue nuestra segunda red social, que fueron las iniciales, encuentran material desde nuestros inicios, desde nuestro primer capítulo, y todos los invitados y todo lo que hemos tenido. Además, tanto por Instagram como por Facebook van a poder contactarnos directamente y siempre hay alguien feliz de recibir o material que compartir o cualquier cosa. Nuestra tercera red social de Yo Elegí Educar es el canal de YouTube. En este canal van a encontrar algo distinto a lo de nuestras redes anteriores, ya que en el canal de YouTube queda todo nuestro material de los capítulos, quedan los capítulos grabados, editados, además de las mismas educanotas que hemos ido pasando a través de los programas. Además tenemos Twitter de Yo Elegí Educar y también encuentran en resumen la misma información que en Instagram y que en Facebook, solo que es más nueva, entonces no está 100% desde nuestros inicios. Y finalmente nuestra red social más nueva, en donde hemos querido integrarnos un poco y también provocarnos a nosotros mismos, es el TikTok de Yo Elegí Educar. Aquí encuentran Educanota, nuestros chascarros, que ya se pueden dar cuenta que este capítulo ya tuvimos un chascarro, así que abundan en nuestro programa. Entonces aquí encuentran todo ese material. Así que los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que compartan con sus comunidades, que si es que tienen algún material, aniversario del colegio, proyectos educativos, noticias de los colegios que hagan con sus alumnos, nos envíen y nosotros siempre estamos dispuestos a compartir. Ahora, antes de despedirme, quiero dejarlos con algunos saludos que nos han llegado de Marianela Castillo, que le envía saludos, y Fernández Fred saluda a nuestras profesoras Rayen y Paola, un aporte feliz en tiempos del 21, siglo XXI, y en pandemia. Se les agradece la entrega desinteresada. Y Felipe Belmar los deja con una pregunta. ¿Qué opinan del sesgo profesional y social en relación a la evaluación docente? Entonces, con esa pregunta y dejar los invitados a todas nuestras redes sociales, me despido. Gracias, Luis. Gracias, Valeria, por dejarnos ahí, claro, las cuentas, o sea, las redes sociales, en realidad sí. TikTok es lo más nuevo que tenemos, así que vayan a verlo, porque estamos ahí haciendo un poco de locura, desordenándonos un poquito para entregarles la información de otra forma. ¿Ya? Ahora vamos a responderle al tiro inmediatamente a la persona que nos preguntó ahí, ¿qué opinan sobre el sesgo profesional y social en relación a la evaluación docente? Profesora Pau, la escuchamos. Mira, no, es innegable. No puedo decir, no existe. No, yo creo que es lo hablábamos al principio, de hecho, la presión que esto causa,
el desgaste emocional. Hay profesores que se han visto en la necesidad de suspender porque tienen a todo el colegio encima del resultado. Y sin ir más lejos, en la mañana conversaba con una profesora con la que estoy trabajando por todo el tema de su portafolio, y me decía, Pau, estos resultados, ¿a quién llegan? Y yo, no, mira, tienen que llegar primero a tu sostenedor. ¿Qué? Me decía, ellos lo van a ver primero que yo, si esto es confidencial. Y le digo, sí, pero lamentablemente ellos tienen acceso. Hay un informe de referencia que también cae en manos de, o sea, ellos lo emiten, digámoslo así. Por lo tanto, ellos también tienen que validar estos resultados. Finalmente nosotros estamos en un sistema que obliga de cierta forma a que ellos conozcan esos resultados por las decisiones y consecuencias que se tienen que tomar al respecto. Sabemos que si hay profesores a los que le va mal, hay una suerte de programas de acompañamiento, mentorías, y bueno, finalmente si hay ya una serie de resultados insatisfactorios, los profesores se ven en la obligación de quedar a disposición del sistema. Por lo tanto, todo eso se traduce en todo este problema que se genera por la presión, por el sesgo profesional, por esa mala costumbre. Digo, oye, una práctica tan fea de, oye, ¿y a ti cómo te fue la evaluación docente? Entonces creo que esas cosas desgastan la profesión, y yo creo que, porque no hay ningún médico al que le esté preguntando a otro médico, oye, ¿y a ti cómo te evaluaron cuando diste tal examen? Porque creo que somos de las pocas profesiones que se evalúa constantemente. Entonces creo que eso también le da pie para que estas situaciones sigan perpetuándose. Entonces siento que es una mala práctica, sin duda es algo que entorpece mucho este proceso, porque deja de ser tan reflexivo, tan enriquecedor como se pretende que fuera. Entonces, lamentablemente existe, sí, nada que hacer. Y más que nunca, porque en realidad yo, bueno, una opinión más personal, la profesión, o sea, ser profesor es una carrera súper expuesta, pero Sí. por todos, y súper hablada por todos, ¿ya? Porque hay un material que lo entregamos para las casas. Tarea para la casa, el profesor sabe, o sea, el papá, la mamá sabe todo lo que hace el profesor, cómo lo hace, cómo no lo hace, lo critica, lo ve, lo mira, si es consecuente, no es consecuente, si me saludó, no me saludó. O sea, es completamente expuesta a la pega del profe, y más bien cuando hay que calificarlo, ¿ya? O sea, ahí finalmente muchas veces se cae en ese error de evaluar el desempeño o evaluar la vocación por una evaluación como esta. Ahí yo creo que por eso más o menos va a ser todo este tema del sesgo. Sí, es que sabes, Luis, discúlpame que te interrumpa ahí, pero yo creo que eso pasa porque todos pasan por una escuela, todos tienen profesor, entonces todos se sienten con la facultad de criticar al profesor, porque fui alumna, porque no me gustó su clase, y por aspectos que de repente escapan un poco de la seriedad, porque nadie le va a ir a decir a un médico, oye, usted me está diagnosticando mal, un ingeniero está haciendo mal su trabajo. Pero como todos han pasado por las aulas, todos se sienten en la posición de criticar o de opinar al respecto. Entonces creo que pasa por ahí el tema. Sí, es que esta pega es completamente de servicio. Entregamos todo. Tú Ya, lo- en cambio, claro, como decía el médico, el abogado, él sabe lo que publica. Ya, él sabe la reducción que publica, pero nosotros no, pues, tenemos que hacer todo y más. Profe Rayén, ¿usted qué opina ante esta pregunta que te hicieron en redes? Inmediatamente pensé en la desmotivación que viven docentes que se acaban de graduar y saben que no van a tener ningún beneficio inmediato, más allá del estrés y la ansiedad que ha compartido otros docentes que ya están trabajando en establecimientos educacionales. Se recomienda entonces tratar de, apenas uno se sale de la universidad, comenzar a evaluarse para tener la experiencia, para saber de qué se trata, para recibir esa retroalimentación. Pero sí, es una etapa bien desafiante, bien estresante. Entonces, estudiantes que recién salieron de la universidad preguntan, ¿por qué me tengo que evaluar? ¿De qué me benefician? Absolutamente nada. Y por otro lado, docentes que ya tienen más experiencia nos dicen, llevo 40 años trabajando como profe. Siento que ahora voy a ponerme a estudiar. ¿Para qué? ¿Qué me va a traer si ya estoy a punto de jubilarme? Hay gente que se va a jubilar en 2, 3, 4 años y dicen, ¿qué voy a ganar haciendo todo esto? Me está causando estrés solamente. Entonces, hay harta competencia, como dice Pau, una competencia más negativa que positiva, por lo que nosotras hemos estado viendo en los comentarios que nos mandan docentes. Entonces, de repente un sesgo a nivel etario, un sesgo cuando estamos hablando de establecimiento 100% privado,
subvencionado y municipal, porque también el apoyo de administración es otra cosa que muy poca gente habla. Fuimos nosotras con Pau a un establecimiento público donde la directora, todo el mundo estaba aquí en la sesión y nos estaban diciendo y preguntando qué podemos hacer para apoyar a nuestros profes, qué podemos hacer para darle más tiempo para que preparen su evaluación, versus otros establecimientos donde dicen, usted hace la clase como debe ser, y en su casa estará planificando o preparándose para la evaluación. Entonces, es tanta la diferencia en todas las realidades, pero al mismo tiempo tenemos que destacar lo positivo de la evaluación, que es la reflexión, que eso me ayuda a mí como profesional y es algo que tenemos que valorar también. Sin duda alguna. Muy bien, respondí a la pregunta. ¿Quién la hizo? No sé, en redes, ¿quién? Felipe, así que ahí ya está respondido. Y así como hay muchas más, yo creo que este tema es para hablarlo, pero es que va todo en el sistema, en un sistema en que estamos, ¿cierto?, insertos, y que finalmente lo que hemos reflejado es que no manifiesta finalmente la verdad absoluta de lo que vive un profesor en el aula, ¿ya? Es una evaluación súper corta para la experiencia, para la vivencia que tiene un profesor, ¿ya? Entonces, para los sentimientos que desencadena también, así que bueno, hay mucho que hablar. Ahora me gustaría llevarla a la parte que también es importante, ¿ya? Hay una prueba de conocimiento, hay una prueba de la parte pedagógica también, disciplinar. ¿Cómo prepararse? ¿Qué consejo ustedes dan a eso? Porque también hay cosas que a veces nos vamos por la rama y estamos súper perdidos y en realidad no es por ahí donde enfoca esta prueba. ¿Qué le dirían ustedes a esos profesores? Profesora Paola. Sí, yo creo que lo más importante acá, Luis Francisco, tiene que ver con organizar sesiones de estudio. Nosotros con Ryan ya estamos, entre paréntesis, ya estamos pensando en Instagram, ya tenemos ciertas sesiones agendadas para poder acompañarlos, pero creo que lo más importante es organizar lo que estamos haciendo con insumos propios. Cuando tú estás en la universidad, tienes muchos materiales disponibles, tienes todo ahí finalmente, porque ahí te formaste. Entonces yo creo que cuando uno dice, no, es que pasé el ramo y ya no me sirve todo esto, y es mentira. Cuando te enfrentas a esta evaluación, agradeces haber guardado resúmenes, haber respaldado, aunque sea de manera digital, algunos papers, algunas informaciones que tú puedes tener al respecto, o uno siempre tiene asignaturas como a las que recurrir cuando no sabes algo en tu desempeño diario finalmente. Por lo tanto, reunir ese tipo de insumos es vital. Lo otro tiene que ver con descargar los temarios. Cuando tú descargas un temario, tienes ordenado lo que te van a pedir. Eso está por dominio, eso está también por distintos puntos que tú puedes organizar, por lo tanto tú puedes decir, ok, en el caso de ciencias de verdad que me declaro, no tengo idea de nada, entonces tú puedes decir, mira, me están pidiendo primero tal teoría, ahora voy a estudiar las moléculas, no sé, pero tú puedes organizar ese temario en distintas sesiones hasta el día de la prueba y vas a abordar la totalidad. Ahora, nosotros tuvimos la fortuna también de reunirnos con personas para preparar todo este escenario, porque convengamos en que estar acompañando profesores y también es una responsabilidad que nosotros asumimos con mucha... nos apropiamos finalmente de esto, pero también con mucha responsabilidad, porque finalmente lo que nosotros estábamos compartiendo puede ser tomado literal por alguien y va a decir, no, es que las chiquillas dijeron, entonces, por lo tanto, nosotros hicimos también varias reuniones, estudiamos juntas, y tuvimos la fortuna de hablar con una persona que prepara la evaluación y que trabaja finalmente en este diseño, y él nos compartía como el tips de que estaba todo en los planes de estudio. Cuando hay preguntas que tienen que ver con didáctica de la misma asignatura, ¿cierto? O que tengan que ver con elementos curriculares, está todo ahí. Y uno comete el error de empezar a pensar, ay, ¿cómo lo haría yo en esta clase? Porque uno cree que lo que uno hace es como la decisión correcta, como la intuición de profe. Yo sé que eso existe, pero finalmente nosotros a veces tenemos concepciones erradas porque no hemos leído los planes y programas, porque no hemos leído las sugerencias didácticas, ignoramos de repente la guía docente que está ahí, por lo tanto todo eso está ahí disponible para nosotros. Puede ser que 2 o 3 opciones dentro de la prueba parezcan apropiadas para ti, pero si el libro dice que la opción, en el caso de que estés aprendiendo, no sé, estadística, dice que la estadística se tiene que enseñar con tal cosa, como está redactada en el libro de clase, por ejemplo, no importa que tú tengas la última tecnología puesta en la prueba, porque finalmente lo que manda es lo que tienes en el plan de estudio.
porque eso también da cuenta de que un profesor recurre a los elementos que están vigentes en el fondo y que tú tienes que cumplir en el fondo con un estándar nacional. Entonces, esos planes están centrados en eso, estemos o no de acuerdo, insisto, pero es lo que existe, finalmente es lo que nos rige. Por lo tanto, este profesor compartía con nosotros esas recomendaciones y que creo yo que tiene que ver con la poca lectura que nosotros también tenemos. Uno sale de la U y después como que se olvida de ir a revisar esos insumos, de estar con la práctica misma, de estar estudiando, bueno, todos los días revisa algo, está leyendo, está buscando información. Entonces yo creo que la clave para eso redunda en esos puntos que ya compartí. Lo entretenido de esa entrevista, de esa reunión que tuvimos con ese profesor, es que con la Pau le dijimos, mira, seamos bien francos, todos los profes nos están diciendo que cuando hacen la evaluación son puras pillerías. ¿Qué podemos nosotros recomendarle a los profes? Me dijo, mira la pillería. Lo que hacemos nosotros cuando creamos la evaluación es abrir el libro, página 76, y copiar casi textual lo que aparece en el libro. Entonces, esa es la forma como hacen las preguntas de evaluación. Así que nada más tenemos que estar resumiendo y leyendo los planes y programas, y según lo que aparezca allí, es la respuesta que nosotros tenemos que responder, que tenemos que contestar. Esencial lo que dijeron, qué esencial. O sea, sí, porque tendemos mucho a llevarnos por la intuición, no, hay que tomar bonito, no, hay que tomar atractivo, ¿cierto? Es más difícil, así que esto sí, esto tenemos que hacer con esta actividad. Y no siempre así, ¿ya? No siempre así. Y es bueno, qué bueno lo que dicen, o sea, revisar los recursos que nos dejan a disposición, ¿cierto? El ministerio, ¿ya? Que finalmente que nos evalúa. Ahora, ¿cómo distribuir los tiempos? Porque me imagino que el docente tiene mucha pega siempre. ¿Cómo hacerse los espacios para ir haciendo esta evaluación? ¿Ya? O sea, irla preparando, ¿ya? Porque es un tema también. Rayén, ¿cómo lo hacen allá? ¿Cómo lo has hecho tú? Lamentablemente, y esta no es ninguna maravilla, después del horario laboral o durante los fines de semana. Es la única manera que podemos encontrar. Lo otro que me ha funcionado es que está bien aceptar que no todas mis clases tienen que ser clases fantásticas. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si yo elijo una lectura, un año puedo dividir la lectura y cada división, en cada espacio, hay una actividad fantástica donde mis estudiantes están con mucha motivación. Está bien tomar la decisión de hacer una lectura que no tenga que ver con tanta parafernalia. Entonces, mientras más fácil yo haga la planificación de mi clase, más tiempo voy a tener para usar mi vida personal para poder estudiar. Y sí, siempre estamos pensando que nuestros colegas nos van a juzgar, que hay gente que nos está mirando, que los estudiantes no van a querer estar en nuestras clases, que nuestros estudiantes van a decir que somos profes fome. Lo que diga una generación, de verdad que no va a afectar la fama que tú tienes como profesional en la oficina de profe. Entonces, si yo sé que este año me voy a evaluar, por el año está bien no ser la profe favorita y está bien no compararme con mis colegas que están haciendo clases espectaculares. Tener un año fácil, tener un año quizás donde voy a dejar harta responsabilidad en mis estudiantes, así yo durante la clase tengo tiempo para hacer otras cosas también. Por supuesto, muchos podrán decir, ay, es que eso es antipedagógico. No es antipedagógico cuando yo estoy usando ese mismo tiempo para estudiar, para ser mejor profesional para el próximo año. Después de 10 años, de verdad que son muy pocos los estudiantes que se van a acordar de ti y la mayoría va a decir igual que eres una buena docente. No se van a acordar de la actividad que hiciste un día viernes al terminar la clase. No, se van a acordar cómo fuiste tú como persona, si me preocupé yo de que mis estudiantes aprendieron. Eso es lo esencial, más allá de crear cosas que requieran mucho de mi tiempo para poder llevarse a cabo. Y de verdad quiero estar una hora sentada organizando una actividad que va a durar 15 minutos, cuando puedo hacer algo que quizás ya he hecho en el pasado, que quizás no es tan divertido, pero que todavía es efectivo. Entonces tomar esas decisiones, tratar de priorizar. ¿Cuál es mi prioridad? Mirarlo desde afuera. ¿Cuál es mi prioridad? Mi prioridad en este momento son dos cosas. Salir bien en la evaluación docente y tener una buena vida y una vida tranquila. ¿Qué hago para tener una buena vida y una vida tranquila? No tener tanto estrés y no tener ansiedad. ¿Qué cambios puedo hacer en mi vida diaria y en mis clases que me permitan congeniar estas dos situaciones? ¿Qué piensas tú, amiga?
Sí, concuerdo. Creo que lo más importante es que nosotros tenemos que entender que no somos una máquina. Por lo tanto, cuando te suman, porque uno, en general, la vida de profe siempre es de mucha lectura, hay muchos materiales que estar preparando, que estoy pensando en estudiantes que a lo mejor requieren más esfuerzo de mi parte para explicar distintas cosas, entonces uno siempre tiene mucho que hacer. No, no es raro que un profe diga, oh, no tengo tiempo. Discurso de todos. Pero ¿qué pasa? Que si a a esta falta de tiempo tú le sumas una evaluación, que es un proceso largo, que es un proceso donde tienes que entregar insumos que son acotados para todo lo que hay que hacer, pero que aún así requieren mucho tiempo, mucha revisión, nosotros tenemos que entender que no somos máquinas, que no somos un robot que va a dejar de sentir hambre, de sentir cansancio, de no dormir porque tengo que avanzar. Entonces yo creo que lo más importante es preparar esto con tiempo. El manual viene, por ejemplo, viene un apartado, viene una tarea, y esa tarea se compone, por ejemplo, de 3 preguntas. Está bien que un día solo avances una pregunta. Mañana a lo mejor podré hacer la otra y en 3 días ya voy a haber resuelto eso. Pero no necesito estar una noche que dormí pésimo porque estuve todo el día trabajando, trasnoché porque tenía que preparar un material, al otro día voy a trabajar, vuelvo y me siento para terminar todo eso de una sola vez, va a desencadenar que toda esa semana probablemente yo ande de mal humor, que empiece a tener problemas en el colegio porque no estoy sintiéndome bien, y es lógico, cualquier persona que esté bajo ese nivel de presión lo puede vivir. Ahora, hay ciertas disposiciones que creo que tienen que ver con horas que se ponen a disposición de los profesores para trabajar en esto, pero me parece mucho, porque lo vimos en algún momento, pero creo que no todos los colegios es así, me parece mucho que solo para los colegios municipales, donde existe como una sugerencia de que los profesores tengan una hora a la semana para preparar esto, porque finalmente es una tarea que igual es parte de tu trabajo, por lo tanto debiese estar incorporado. Pero creo que no para todos los colegios rige. Nos compartieron, de hecho, algunos colegas cierta normativa que indicaba eso, pero no somos expertas en eso como para decir, oye, mira, hasta esto lo tienes que exigir en tu colegio. Finalmente, nos encantaría que eso fuera así, que los profesores pudieran tener dentro de su jornada tiempo para trabajar en esta evaluación, porque creo que es un proceso que requiere mucho tiempo, pero tiempo que ya escasea. Entonces, no es viable ser una buena profe y preparar todo, y además sumarle la evaluación. O sea, yo creo que hay que llegar a un equilibrio donde, como dice Ryan, está bien que no te esfuerces tanto en hacer cosas así como geniales, porque tienes que dedicar tiempo a la evaluación también. Entonces, yo creo que hay que ser disciplinado en el sentido de que puedo avanzar una hora al día, o quizás incluso esa hora es mucho, porque si ya llegas a las 6, 7, ¿en qué minuto compartes con tu familia? O en qué minuto comes, o te sientas por último a descansar. Entonces, media hora que dediquemos a esta evaluación, ya sea lectura, sea conversar con alguien del tema, para tampoco terminar este proceso así como tan estresado, porque uno finalmente lo que quiere es entregar ese portafolio y olvidarse de todo. Entonces, debiese ser un proceso que los profesores pudiéramos llevar de buena forma, pero creo que termina siendo todo lo contrario, sobre todo en las últimas semanas. Pero creo que sí, concuerdo completamente con lo que Ryan dice, tenemos que ser compasivos con nosotros mismos y entender que la culpa no puede ir con nosotros, y finalmente este es un proceso que, claro, va a repercutir a lo mejor de manera positiva, pero los demás no tienen la culpa. Mi trabajo no tiene la culpa que yo tenga mucho estrés porque no he dormido bien por esta evaluación, mi familia no tiene la culpa de no poder verme porque estoy con tanto trabajo, y así un sinfín de situaciones que se pueden dar. Sí, sin duda, yo creo que si midiéramos las emociones que sienten los profesores en conjunto cuando están preparando todo su evaluación y reflejarlo finalmente con el rendimiento, ahí a lo mejor podría demostrarse mucho mejor de que sí, los docentes les favorece mucho más preparar sus momentos, ayudar a sus momentos, ya, porque, sí, como bien decía la profesora Paola, somos personas, y eso no hay que olvidarlo, ¿ya? Y esa es una concepción que hemos tenido mucho tiempo, que tenemos que hacerlo todo, y si no lo tenemos todo controlado y todo listo y todo perfecto, no somos profes. Yo creo que ya para este siglo XXI hay que irse sacando ese disfraz. Preguntarles, ahora ustedes que vieron, que vamos a volver un poquito al inicio de lo que estaban diciendo, la evaluación docente es una instancia para aprender. ¿Qué modificaciones le harían ustedes? Haciendo una crítica constructiva un poco, y a lo mejor mostrando lo que muchos profesores están pensando ahora. ¿Qué cambios le harían ustedes a la evaluación docente? Profesora Ryan.
Más que a la evaluación docente, porque la evaluación docente es una buena idea y tiene una buena estructura. Le haría un cambio a la educación que tenemos nosotros. La idea de que una clase de 90 minutos todavía es efectiva cuando estamos hablando de personas que tienen 5 años a 17 es algo que ya no va. Si miramos las estadísticas mundiales, las clases están siendo programadas por máximo 1 hora. ¿Qué se hace durante la tarde? Muchas actividades deportivas y muchas actividades extraprogramáticas. Ese es el tipo de educación que está funcionando hoy en día. Si las personas que diseñaron la evaluación decidieron que la clase es suficiente con 40 minutos y que se puede lograr un inicio, un desarrollo y un cierre en 40 minutos, mucho nos está diciendo de hacia dónde queremos seguir con este camino de educar, a las clases más cortas. Nadie puede sobrevivir a 90 minutos sin sentir por un momento aburrimiento, cansancio o falta de interés. Entonces, esa sería una de las cosas que cambiaría. Otra cosa que cambiaría también, que las personas que vayan a evaluar la clase grabada y mi portafolio, la evaluación no importa porque eso ya es más general, pero portafolio y clase grabada, tiene que ser una persona especialista de la comuna, que conozca muy bien el contexto educativo. Y está en el marco para la buena enseñanza, conocer bien el contexto educativo para poder lograr aprendizaje. Como una persona me va a dar retroalimentación si ni siquiera conoce dónde estoy trabajando. Esas son las dos cosas en las que puedo pensar inmediatamente, amiga Pau. Sí, yo estoy muy de acuerdo porque siento que hemos recibido nosotras estamos recogiendo en el fondo también lo que los profes están diciendo siempre. Pero yo haría quizás un cambio incluso quizás en la preparación de los profesores en las universidades. Desde el enfrentar este tipo de evaluaciones entendiendo el peso que tienen, pero finalmente si ponemos en la balanza, como bien decía Ryan, hay profesores que se desmotivan porque finalmente, ¿para qué lo hago si todavía no va a tener ninguna repercusión? Entonces, entender un poco eso desde los inicios, creo yo. Lo otro, yo creo que dentro de esta misma formación o incluso estos primeros años de ejercicio, a nosotros nos tienen que servir para aprender todo lo que en la universidad nos aprende, no porque no esté en la malla curricular, sino que porque es parte del currículum oculto. La gestión del tiempo, todo el tema administrativo, la relación y la construcción de vínculos con la comunidad educativa, por lo tanto, la evaluación no mide nada de eso. Y fíjate que yo creo que es uno de los aspectos más importantes, porque si tú estás en un contexto donde te relacionas bien con todo el mundo, todos tienen un gran sentido de pertenencia, defienden la institución, se nota porque los estudiantes cuidan las dependencias, los estudiantes se sienten felices cuando tienen que representar a su escuela en actividades extraescolares, y eso a veces la evaluación no lo mira. Tenemos profesores que a lo mejor, no sé, no tienen un dominio, por ejemplo, disciplinar tan fuerte para plasmarlo en un papel, pero son profesores que hacen clases magistrales. Entonces, ¿cómo va a ser justo? ¿A ojos de quién es justo que estos profesores tengan un desempeño básico solo por no poder escribir bien esta habilidad que tienen? O al contrario, hay profesores que se les da muy bien escribir y redactar todo esto desde el currículum, todo bien ordenado, pero después van a mirar su clase grabada y es una clase que queda muy al debe. Entonces, por eso siento que el instrumento evaluativo es el que tiene el problema, más que la instancia. Como decía Rayén, los procesos de reflexión, la evaluación en sí no es mala, si está bien que nosotros de repente nos estén evaluando, porque es un proceso que tú puedes construir y que dices, ok, mira, estos son los aspectos que tengo que mejorar para mi próxima evaluación, mi desafío personal, no por el sueldo ni no por lo que me vayan a decir, sino que el compromiso que tengo conmigo misma para ser una mejor profesora tiene que ser superar estas cosas. Y tengo años para prepararme. Me gustaría también quizás que los colegios se empaparan un poco más de esto, que los colegios generaran instancias para que desde los equipos directivos, que por algo están ahí, acompañaran a sus profesores en ese sentido. Un jefe de UTP tiene una tremenda responsabilidad al momento de guiar a los profesores que se están evaluando, porque este jefe de UTP me imagino que es una persona que curricularmente domina mucho las disciplinas, que puede tener consejos respecto de sugerencias y orientaciones didácticas que van a servir para este profesor que se está evaluando quizás por primera vez. Entonces siento que ahí es muy como de dejar al profesor solo en su evaluación, porque es un proceso personal, no es de la escuela. Está bien, pero ese profesor pertenece a una institución que si a él le va bien, todos finalmente van a decir, oye, es que este profesor pertenecía a este colegio.
Entonces creo que también la evaluación tiene que premiar eso, y hay que considerar todo lo que se hace a nivel de escuela. Hay profesores que están trabajando en muchas otras actividades que son parte de la formación, pero que no necesariamente se enfrascan en lo que pasa en la sala. Hay proyectos extraescolares que responden muy bien a las necesidades de los estudiantes, responden a los intereses. Tenemos estudiantes con altos índices de bajo interés, que no quieren estar en los colegios porque no les llama la atención. Ellos dicen, oye, pues esto lo puedo aprender en un tutorial de YouTube. Y tienen toda la razón, porque ahora la misión del profesor no es la transmisión de conocimiento, sino que yo tengo que ser una persona que les ayude a gestionar la información que ellos tienen a disposición, pero que finalmente yo soy la experta en cómo aplicarlo. Por lo tanto, yo con ellos vamos a construir, pero finalmente para que ellos tengan las herramientas y lo gestionen. Porque ellos ya no me necesitan para encontrar la información, como era antes, porque ahora la tienen en internet, la tienen en su teléfono. Incluso si yo como profe no sé algo, puedo ir y lo voy a encontrar. Pero necesito un profesor para que me ayude a gestionarlo. Entonces creo que la evaluación se olvida de esas cosas. Y creo que podríamos estar hablando toda la tarde de esto, pero es un tema que realmente con Rayen hemos aprendido tanto al respecto que podríamos criticar y casi que armar de nuevo la evaluación, pero principalmente eso. Y créeme que la lista es súper larga. Me imagino, me imagino, es que es así, como que de una salta a otra y otra idea, y qué fantástico que lo muestren, ¿ah? Qué bueno lo que hacen en sus redes también. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, ha sido un programa súper bueno, y quisiera volver a la profe Pao una cosa más de tiempo, para preguntarle por qué elige educar, y a la profe Rayen le vamos a dejar el micrófono abierto para que diga lo que necesite, ¿cierto?, a todos estos profesores, sobre todo en este tiempo que están preparando su evaluación, ¿ya? Así que, profesora Pao, coméntenos un poco, nos gustaría saber por qué elige educar, cuál fue el momento exacto en donde decidió ser profesora. Pero a mí aquí se me va a caer todo el estándar que tengo en Instagram de la profe Pao. Yo nunca supe que quería ser profesora. Me relacioné siempre con profesores. De hecho, mi papá es profesor, mi marido es profesor, tengo muchas tías que son profesoras, vivía al lado de una escuela donde yo misma estudié y trabajé hasta el año pasado. Entonces como que siempre estuve muy rodeada de este mundo y me era muy familiar, pero yo no lo sabía. Y creo que me impactó mucho el hecho de que mi papá fuera profesor de escuela rural. Entonces yo crecí viendo cómo él enseñaba desde el cariño, desde el campo, desde otras cosas que tienen que ver como más con lo valórico. Y yo decía, es tan impresionante el cambio que un profesor puede generar en familias completas, o sea, territorios completos. Cuando ellos hacían paseos de curso, no iban solo los alumnos, iba, pero es que toda la junta de vecinos. Entonces, al final yo digo, qué potente lo que un profesor puede hacer porque trabaja con comunidades, no trabaja solo con un estudiante. Y ahí yo creo que fue donde le di como ese vuelco y dije, no, yo quiero dedicarme a esto. Y ahí yo creo que lo entendí, pero fue como que tenía todo para darme cuenta y nunca lo vi hasta que lo viví. Esa es mi historia. Qué bonito, sin duda, el impacto es enorme. Y uno lo viene a ver después, ¿eh? A lo mejor cuando uno se enfoca mucho en la sala de clases no lo ve, pero si uno ve más allá, la pega que tiene un profesor es súper transversal, es súper importante. Así que, bueno, ahora me gustaría escuchar al profesor Rayen, me imagino que tiene algo que decirle a los profesores, a los estudiantes también que van a rendir en algún momento esta evaluación también. ¿Algún consejo, algunas palabras de aliento? Es súper admirable escuchar la historia de Pao y darnos cuenta que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es afectar vidas de personas. Y eso es lo más importante, más allá de la evaluación, más allá de tener que estar trabajando en una sala de clase. Cada contacto que estoy haciendo con mis estudiantes puede ser algo que va a marcar sus vidas, las va a cambiar o las puede transformar. Siempre recuerdo un mensaje que me llegó una vez de una estudiante que me dijo: siempre sentí que mis papás nunca me escucharon porque se llevaron la vida peleando, discutiendo, pero estando en la clase contigo, cuando me preguntabas cómo estaba, me hacía sentir que había una persona a la que le importaba. Y esa es nuestra labor, reconocer que estamos trabajando con seres humanos que se están formando para ser adultos. Toda la ciencia lo ha dicho. Nuestras experiencias de la niñez y la juventud definen absolutamente quiénes vamos a ser en el futuro. Así que queremos tocar casi que las almas de las personas que están con nosotros y nosotras en el aula y recordar eso, lo principalmente, disfrutar tu trabajo. Y si estás cansado de ser docente, toma una pausa
cámbiate de colegio. La docencia es una labor hermosa, pero a veces las relaciones que tenemos con colegas, las relaciones que tenemos con nuestros jefes o simplemente el ambiente que tenemos adentro de la sala no está siendo un ambiente que nos permita disfrutar nuestro trabajo. Si tienes pasión por enseñar, busca otro contexto, toma una pausa, intenta hacer cualquier otra cosa durante un periodo de tiempo y luego vas a volver al aula y te vas a dar cuenta que todo valió la pena. La pedagogía es hermosa, la pedagogía nos da mucha libertad y poder afectar la vida de otras personas, creo que eso es lo más lindo. Sin duda. Qué bonitas palabras, profe Rayén, muchas gracias. Desde ya, bueno, motivar a todos y mostrarles que con vocación, yo creo que es un tema de vocación enorme, servicio y sobre todo eso, ver que estamos formando vidas. Ya tenemos la vida aquí, en la manito, la podemos apretar o soltar. ¿Ya? Así que qué bien lo que trabajamos hoy día y qué bien lo que nos hicieron reflexionar, lo que nos mostraron. Qué bueno que tuvo la profe Rayén también, aparte por ser la profe online, ¿cierto? Pero más allá de eso también porque vemos una realidad allá, ¿ya? Y la contrastamos con la realidad que nos muestra la profe Paola también, entonces es súper interesante. ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar? ¿Van a estar preparando algo que nos quieran comentar, promocionar? Sí, la próxima semana en Instagram vamos a comenzar con nuestras sesiones de estudio. Con Pau siempre tratamos de compartir un poquito de paz en la vida de docentes. Entonces pensamos, ok, los profes ahora van a terminar su clase grabada y probablemente se van a poner a estudiar para el examen. Dentro del examen hay dos partes, ¿cierto? La evaluación de conocimientos específicos y conocimientos pedagógicos. Conocimiento específico depende de cada docente, pero nosotras estamos organizando sesiones donde vamos a dividir la evaluación de conocimientos pedagógicos en diferentes secciones. Vamos a compartir con ustedes resúmenes, vamos a compartir nuestros apuntes, así que vamos a comenzar el próximo lunes a las 8 p.m. hora Chile por el Instagram de Profe Pao Pao, que es @profe Pao Pao, o el mío, que es @la_profe_online, la profe online. Así que cualquiera de los dos perfiles nos pueden encontrar y ahora vamos a comenzar con las sesiones de estudio para preparar la prueba de conocimiento. Buenísima, buenísima. Y ahí está entonces el Instagram de la profe Pau Pau, el Instagram de la profe online, para que la sigan y vayan, ¿cierto?, a ver todos estos recursos que tienen unos live fantásticos. Así que han hecho una super mancuerna, encuentro, ¿eh? Así que súper bien. Bueno, también antes de cerrar el programa y de pedirles la frase del programa, no sé si se acuerda la profe Rayén, pero vamos a pedirle la frase para terminar el programa. Vamos a enviarle un afectuoso saludo a todos los trabajadores de la educación que este sábado 1 de octubre, ¿cierto?, celebran aquí su día. Ya desde 1993 reconoce, ¿cierto?, el trabajo de los administrativos y profesionales no docentes de los centros educativos de nuestro país. Así que un abrazo enorme porque sin duda esa es otra mancuerna que se hace. Ya en los colegios no se construyen netamente los profesores. Hay un cuerpo atrás que sin ellos nada sería, todo no sería igual. Así que enviarle un abrazo grande a todos los trabajadores de la educación. Bueno, ahora pedirle a nuestras dos invitadas que cerremos con una frase, que nosotros después la subimos a redes, hacemos cositas bonitas con ella. Así que pedirle a la profe Pau Pau y a la profe Rayén lo siguiente, que digan lo siguiente. Yo, Paola, o la profe Pau Pau mejor. Yo, la profe Pau Pau, y yo, la profe online, elegí educar. ¿Y tú? ¿Te animas? Y eso va a quedar aquí guardadito para una sorpresa. Profesora Paola, comenzamos con usted. Yo, la profe Pao Pao, elegí educar. ¿Y tú? ¿Te animas? Muy bien. Profesora Rayén. Yo, la profe online, elegí educar. ¿Y tú? ¿Te animas? Muy bien, muchísimas gracias a las dos. Fue un gusto conocerlas, profesora Pau Pau, un gusto. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y por entregar lo que ustedes han vivido, su experiencia y lo que ustedes han tenido la oportunidad también de aprender. Ya que siga y que viva las redes para que ustedes sigan mostrándonos esta pasión que tienen por la educación. Le agradecemos desde ya a la audiencia y los dejamos invitados para el próximo jueves
Ya retornamos al horario normal de nuestro programa a las 19 horas, porque vamos a estar con un tema súper relevante también, que es la formación. No, formador de formadores. Ya, así que ahí vamos a estar comentando con grandes invitados también esta gran temática de la formación de profesores. Ya, así que muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias profe Rayén, profe Paola, y nos dejamos invitados para un próximo capítulo de Yo Elegí Educar. Yo elegí educar.